Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos de estar reunidos en tu nombre para recibir tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, estamos dispuestos, abrimos nuestros corazones para que nos ministres, Señor, y edifiques nuestra vida en lo personal. Usa tu palabra, Señor, para redarguir dentro de nuestros corazones todas aquellas cosas que haya que trabajar. Y sé tú bendiciéndonos durante este tiempo. Úsame, Señor, como una herramienta en tus manos para llevarle la palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana les voy a compartir un mensaje que lleva por título El fruto que Dios busca, ¿no? Y antes de entrar a los versículos que voy a leer y a todo eso, quería introducir el mensaje de esta manera. Ustedes saben que muchas veces la gente se queja, o bueno, estoy generalizando cuando digo la gente. Por lo general nosotros las personas tenemos la tendencia a analizar las circunstancias de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida personal. Y pasa mucho que llegamos a la conclusión o que pensamos, cónchale, pero es que las cosas no se me están dando. O sea, las cosas no están ocurriendo como yo espero que ocurran. No estoy alcanzando aquello que espero. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted eso? Muchas veces la gente vive con la frustración de tener unas expectativas altísimas con respecto o acerca de todas las cosas, pero en la práctica, entonces cuando analizas si estás teniendo la cantidad o el éxito o lo que tú quieres lograr, te das cuenta que te vas quedando corto y empieza a surgir la frustración, y junto con la frustración empieza a surgir la justificación. Entonces empiezas a pensar de la siguiente manera: bueno, es que si no he logrado esto es porque verdaderamente la situación del país no se presta. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Es que si no logro romper con esta circunstancia de mis emociones es porque verdaderamente lo he intentado, pero siempre hay algo que lo sabotea. En lo espiritual dice, bueno, pero es que a mí me gustaría entender más a Dios, crecer más con Dios, pero es que yo creo que el lugar donde yo estoy no es el idóneo para crecer. Entonces nuestra tendencia natural es a excusarnos, a buscar razones externas por las cuales no estamos logrando aquello que nosotros expectamos como necesidades o como cosas importantes para nosotros, ¿no? Y una de las cosas que como hijos de Dios, ahora sí hablando de nosotros, que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de nosotros, Dios nos creó con un propósito. O sea, no somos productos ni de la casualidad, ni de las circunstancias, ni de las decisiones desacertadas de nuestros padres, sino que formamos parte de un plan que Dios creó en la eternidad y que lo va a llevar hasta la eternidad. Y nosotros somos partes fundamentales de ese plan, somos protagonistas de ese plan. Y cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, o sea, cuando entendemos que el sacrificio de Cristo fue por nosotros y que Él nos está llamando personalmente a que formemos parte de su cuerpo, cuando entendemos que Él no solo nos llama, sino que nos capacita, tenemos que entender que cuando caemos en esa situación de estar buscando o excusarnos de que las cosas no ocurren por esto, por aquello, o por lo otro, no estamos impresionando a Dios, ni estamos haciendo que Él sienta lástima por nosotros, ni estamos motivándolo a que nos ayude, sino por el contrario, estamos justificándonos y tratando de conseguir cosas que nos hagan sentir bien y que nos hagan sentir que, bueno, que las razones por las cuales no estamos alcanzando el éxito, llámese como se llame ese éxito, es porque todo nos sabotea, todo va en nuestra contra, o las cosas, o mejor dicho, o que las circunstancias no están dadas. Déjeme darle una noticia: las circunstancias nunca van a estar dadas. Y no es mi intención empezar el mensaje con un tono negativo, pero la realidad es esa. La realidad es que si somos objetivos, ¿verdad? Las circunstancias nunca van a estar dadas para que el éxito venga a nosotros. Y esa fue una de las razones por las cuales nosotros llegamos a Cristo, ¿sí o no? Cada uno llegó a este lugar por circunstancias completamente diferentes, pero si hay algo que quizás todos tenemos en común es que llegó un momento en nuestra vida donde nos dimos cuenta que nuestras propias fuerzas eran insuficientes para lograr lo mínimo necesario para poder tener una vida digna y que fuese plena, ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos hacía falta algo más y que ese algo más era Dios. ¿A usted le pasó así o no le pasó? A mí me pasó así, a mí me pasó a muy temprana edad. Y bueno, yo creo que cada uno tiene una experiencia personal, pero todo lo que nos trae a Cristo, no a la iglesia, a Cristo, es el hecho de entender que somos impotentes en nuestras
propias fuerzas para lograr aquellas cosas que se requieren de nosotros. Ahora, ¿por qué le digo todas estas cosas? Porque no es justo, no es lógico, no está bien que vivamos en Cristo de la misma manera que vivíamos antes. No en el sentido del pecado, sino en el sentido de esa incapacidad. No en el sentido de vivir frustrados, sino en el sentido de no lograr aquellas cosas que se supone Dios diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque corremos un riesgo grandísimo. ¿Y cuál es el riesgo? Que perdamos la pasión. Y si perdemos la pasión, caemos en un estado de despropósito y se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo, y llegará un momento en que nos damos cuenta que ese tiempo que perdimos nunca lo vamos a poder recuperar. Y es peligrosísimo eso. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, ¿por qué quiero introducirlos al tema de esta manera? Porque es necesario esta mañana, una de las cosas que me he propuesto en esta mañana y que espero que con la ayuda del Espíritu Santo poder lograr, es que nosotros entendamos que no está bien estar en ese estado, que no está bien estar estancados, en la vida, que no está bien estar justificándonos, que no está bien no estar viviendo una vida fructífera. Y ahí está el concepto importante esta mañana, es el hecho de que nosotros estamos llamados a ser fructíferos. ¿A qué estamos llamados a ser? Ok, quiero que eso se le quede grabado en su corazón. Si estamos acá, es porque estamos llamados a ser fructíferos. Y si no hay fruto en nuestra vida, el problema, la culpa no es de Dios. ¿De quién es? Reconozcamos eso humildemente y es el primer paso para que Dios haga su parte. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Bueno, ahora sí vamos a entrar en la palabra porque habiendo dado este contexto, podemos entender mejor el pasaje que voy a leer. Voy a leer Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, y lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. Lucas 13, 6 al 9 es una parábola de Jesús y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Amén. Entonces aquí vemos a Jesús estableciendo una parábola muy sencilla, ¿verdad? Él está hablando de ¿qué? De un viñedo, de un terreno donde había sido plantada una mata de higos y esa mata de higos no estaba produciendo higos. Y al no estar produciendo higos no satisfizo de alguna forma las expectativas pues del dueño, pues del terreno y de la higuera. ¿En qué contexto Jesús habló de esto? En el capítulo anterior, en el capítulo 12 de Lucas, Jesús viene hablándole a las personas y diciéndoles que lo siguiente, dice, no se preocupen por qué han de comer o qué han de vestir, miren a las aves del cielo que no siembran ni cosechan y Dios les da sustento, y miren a las flores del campo que no hilan ni tejen y se visten de la forma más elegante posible. Estoy parafraseando un poco la palabra. Y él está diciendo a las personas, no que deben vivir una vida despreocupada, sino que deben confiar en que Dios está haciendo su parte para que la vida de nosotros no sea simplemente una zozobra continua, ¿no? Porque si la gente se preocupa todos los días de cómo voy a comer, qué me voy a vestir, qué me voy a poner, no puede estar pensando en otras cosas, son necesidades básicas, ¿verdad? Y él estaba confrontando al pueblo acerca de estas cosas, y la gente siempre tenía buenas excusas para no hacer lo que debería hacer. Entonces él le estaba proponiendo, oye, busquen el reino de Dios, yo vine a establecer un reino espiritual, y la gente prácticamente le estaba dando a entender que eso no era para ellos porque, tenían cosas más importantes que hacer. Y los seres humanos somos así, los seres humanos estamos muy abocados a las cosas que podemos hacer. Entonces los judíos, por ejemplo, preferían hacer las cosas que estaban contempladas en la ley que manifestar devoción. ¿Sí me di a entender? ¿Cuál es la diferencia entre tener devoción y simplemente hacer cosas para Dios? Hay una diferencia muy tremenda. Tener devoción implica que Dios está inmerso en todas las áreas de tu vida, en todas las cosas que tú haces.
Entonces tú te paras en la mañana cuando tú tienes una vida de devoción y lo primero que haces es darle gracias a Dios por el nuevo día. Cuando tienes algún asunto, oras, le das gracias a Dios por los alimentos, pones tus días delante del Señor, te das un tiempo para leer la palabra. Es decir, que tú le permites a Dios ser parte de todo lo que hay en tu vida, de todas las cosas que tú haces, de tu trabajo, de tu vida familiar, de tu vida emocional, de tu vida espiritual. Entonces, devoción no es algo que tú haces. Devoción es un estado en el que tú vives. Amén. Pero nosotros somos más estructurados y instrumentalizados y queremos hacer cosas. Por eso la gente cuando llega a la iglesia siempre quiere, la gente que está recién llegando a la iglesia siempre quiere servir, porque es que se siente útil haciendo algo para Dios y siente que esa es la herramienta por la cual Dios le va a hacer crecer, pero no necesariamente es así, porque lo primordial que es, lo acabo de decir, la devoción. ¿Me sigue? Ok. Entonces Jesús está hablando en este contexto, la gente se siente confrontada porque la gente dice, bueno, pero, o sea, eso que tú me estás diciendo es muy bonito, pero no es la costumbre, no es lo que nosotros hacemos, no es como nosotros expresamos devoción, porque la gente cree que hay formas de expresar devoción, no. Devoción es vivir adorando al Señor. No hay formas específicas para manifestar devoción. Si tú haces cada cosa que tú hagas en el día, sea tu trabajo o cualquier otra cosa, o sea, como si se las estuvieses haciendo a Dios, tú tienes una actitud de adoración. Y para Dios eso es sagrado. No importa cuál sea tu trabajo, no importa cuál sean las actividades o las cosas que estás haciendo en un día, si las haces con esa actitud, entonces Dios está inmerso en todo lo que tú haces. ¿Tú sabías eso? No es solo que Dios es algo que nosotros experimentamos los domingos cuando venimos acá, o los sábados cuando venimos a la oración, o los miércoles. No, Dios quiere formar parte de todo lo que conforma nuestra vida. Y como Él está en todo lo que conforma nuestra vida, Él quiere no necesariamente que espiritualicemos todo, sino que le demos a Él un espacio para que Él nos ayude, para que Él obre a favor nuestro y que las cosas se conviertan en cosas que nos dan placer en todo el amplio sentido de la palabra. O sea, que nuestro trabajo sea algo placentero y productivo para nosotros, que nuestra vida familiar sea algo que nos haga sentir bien, gozosos, porque sabemos que Dios está actuando no solo en nosotros, sino en nuestro entorno, que nuestra vida espiritual sea algo que nos dé alegría, porque sabemos que, o sea, Dios está transformándonos de adentro hacia afuera. Y eso es éxito. En el Señor eso es lo que nosotros llamamos éxito. Éxito no es vivir corriendo tras las cosas, sino que las cosas nos alcancen. ¿Usted entiende eso? Éxito es que nosotros podamos ver que vamos en un proceso, pero en un proceso que nos hace avanzar, no que nos hace retroceder en lo personal. Que vamos en un proceso, pero en un proceso espiritual en el que estamos creciendo, y el acto natural de crecer, ¿cuál es? Dar fruto. Y que esos frutos no solo sean disfrutados por nosotros, sino por otros. ¿Me siguen la idea? Entonces, Jesús está planteando todas estas cosas, pero la gente, como siempre, quiere justificarse y va y le dice a Jesús, bueno, eso es relativo. Y aquí, antes de que él dijera esta parábola, le llevan un chisme a Jesús y le dicen, oye, pero tú no te enteraste de esa gente que estaba orando en el templo y Pilato los mandó a matar y los mataron dentro del templo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los que le van con este chisme a Jesús? Le están rebatiendo la idea, o sea, o lo que él les estaba planteando. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, bueno, esta gente estaba haciendo algo bueno, estaba manifestando devoción en el templo, pero eso no impidió que el mal los alcanzara hasta allá y que Pilato fuera y los matara en pleno patio del templo. Y eso es lo que hace el enemigo muchas veces en nuestra vida. El enemigo nos hace creer que si vivimos una vida con devoción, las cosas nos van a salir mal. Y como nosotros se lo creemos, ¿qué pasa? Las cosas nos salen mal. Y yo te voy a preguntar, o sea, la última vez que prediqué hablé, ¿cuántos de ustedes se sienten verdaderamente felices? ¿Se acuerdan que les pregunté eso? Hoy les pregunto otra cosa. ¿Cuántos se sienten verdaderamente exitosos en el contexto del éxito que les estoy hablando? En el contexto de saber que Dios está con ustedes, que las cosas van avanzando, que sus necesidades están siendo cubiertas como Dios los promete. No necesito que me lo responda, pero plantéeselo usted mismo, porque siempre es importante que nosotros nos preguntemos cosas de esta índole. Es necesario, porque es lo que nos va a hacer seguir avanzando en el Señor y no quedarnos allí. Lamentablemente, muchas personas que llegan a la iglesia
siente que están en un estado de estabilidad, entre comillas, y no les importa avanzar, ni les importa fructificar, ni les importa que las circunstancias mejoren, siempre y cuando no empeoren. ¿Pasa o no pasa? Si no empeora, están bien, y esa gente se queda aquí 10 años sentadita y de lo más tranquilo, que el diablo ni me vea, que todo siga como está. Pero Jesús viene y le responde el chisme con otro chisme y le dice, ¿ustedes no supieron de la gente esa que estaba adorando cerca de una torre, de la torre de Siloé, y la torre se vino abajo y los aplastó? O sea, que Jesús le responde el planteamiento con otro planteamiento. Entonces, ¿por qué les dice esto? Porque ellos ponían en sospecha las circunstancias por las cuales esas personas habían muerto. Es que tú puedes estar haciendo el bien, igualito te pueden pasar cosas malas. ¿Estás consciente de eso? Pero la gente siempre va a pensar que las cosas indeseables que te ocurren es por culpa tuya. A veces sí, la mayoría de las veces sí, pero no siempre es así. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios te abandonó? Pero ya les voy a explicar por qué Dios no te abandonó. ¿Por qué no significa eso? Porque mi único propósito esta mañana es que entendamos la parábola en su significado real. ¿Qué pasa? Vamos a ir ahora al contenido de la parábola. Vamos a enfocarnos en esto. Había una higuera dentro de un viñedo. ¿Qué hay con esto? O sea, ¿qué hace una higuera donde se supone que plantan viñas? Bueno, lo primero que Jesús plantea con esto es que, ¿sabían ustedes que en las tierras que se buscaban para hacer los viñedos siempre eran las tierras más fértiles? ¿Sabía usted eso? Las tierras donde se plantaban viñas, que son obviamente las plantas que dan las uvas, ¿verdad? Eran terrenos que no solo eran fértiles, sino que eran los más resguardados, eran los únicos terrenos a los que les hacían un muro perimetral. ¿Por qué les hacían un muro perimetral? Bueno, para que los animales no entraran a romper los frutos, para que la gente no se robara los frutos de las vides. ¿Y por qué no querían que se los robaran ni les pasaran nada a los frutos de las vides? Porque era una fruta muy valiosa, era una fruta que se utilizaba para, en primer lugar, disecarla y hacer las uvas, ¿ok? Las uvas pasas, que eran una fuente importante era un ingrediente importante en la culinaria del Medio Oriente, porque además aportaba azúcares, no había azúcar refinada y lo que era dulce salía de las frutas disecadas, ¿de acuerdo? Pero más importante aún era porque con ella se hacía el mosto y el mosto se convertía en vino, que era una de las bebidas principales para la época. Entonces los viñedos eran muy importantes y por lo tanto se les daba esa importancia. Entonces escogían la mejor tierra, le ponían un muro a esa tierra, le construían en el centro una torre para que hubiese un vigilante las 24 horas viendo las vides, pero dice que ahí había una higuera, que fue plantada una higuera. Y algo muy interesante de que Jesús lo plantea así, porque cuando Jesús lo plantea así está hablando de que, ok, lo está planteando en relación con el chisme que le trajeron. Porque la gente dice, oye, ¿qué habrá sido esa gente que verdaderamente estaba ya manifestando devoción y fueron y los mataron? ¿Qué estaba poniendo en duda los que le llevaron el chisme? Si había sido culpa de Dios o de las personas que eso hubiese pasado. Y como no le iban a echar la culpa a Dios, le estaban quitando el crédito a las personas. Pero no se trataba ni la culpa era de Dios ni la culpa era de las personas, simplemente era la manifestación de la voluntad de Dios por una razón específica que era desconocido para todos. Entonces Jesús les está diciendo que si usted está en Dios, o sea, la higuera representaba al pueblo, lo que le pase a otro que está cerca de usted, que forma parte de usted, le afecta a usted también, ¿sí o no? Porque a pesar de que nos debemos a nosotros mismos, el éxito de nosotros ayuda a todos los demás, ¿es o no es? Entonces, si a un hermano, hablemos ahora de la fe, nosotros somos hermanos en la fe, ¿verdad? Si uno de ustedes está enfermo, si uno de ustedes tiene un problema, ese problema nos puede llegar a afectar a los demás, para bien o para mal. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué? Porque no nos debemos a nosotros mismos, somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y eso es tan así que esta mañana a quien le tocaba predicar era el pastor Marcos, pero le dio cólico nefrítico. Y a las 6 de la mañana me llamaron y me dijeron, mire, el pastor no puede predicar hoy, ¿será que tú vas a predicar? Y yo dije, gloria a Dios. Entonces, ¿saben qué es tremendo? Que te den una noticia como esa a las 6 de la mañana.
Me compadezco por Marco, porque a mí me ha dado cólico nefrítico y ese dolor es horroroso, ¿sí o no? Pero yo creo que Dios también quería que usted escuchara este mensaje. No significa que Marco se haya portado mal, ni que no sé qué, porque Dios busca el bienestar de todos y lo que le pase a uno siempre va a redundar en el bienestar de todos. Amén. Entonces yo pude haberme quejado, haberme asustado, ay Dios mío, ¿y es hora de qué voy a hablar? No, en el Señor no depende solo de lo que tú seas capaz de hacer, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ese es el detalle, ¿ves? Porque muchas veces usted dice, es que yo no hago las cosas, yo me quedo tranquilito porque es que yo sé que yo no soy capaz de esto, yo no soy capaz de aquello, yo no soy capaz del otro. Déjeme darle una noticia. Yo tampoco me siento capaz, pero es Dios que me capacita. Es una cuestión, es un asunto de fe. Amén. Volvemos a la parábola. Entonces, ¿qué pasa? La higuera estaba en las mejores condiciones para crecer, ¿sí o no? Miren algo. El hombre había ido a buscar fruto porque le correspondía, y le voy a explicar por qué. Miren, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, del 23 al 25, hay una instrucción en referencia a los árboles frutales, y esto es interesantísimo en contexto de la parábola. Dice Levítico 19, 23 al 25, dice: cuando entres en la tierra y plantes árboles frutales, no recogerás el fruto durante los primeros 3 años, sino que lo considerarás prohibido. No lo comas. En el 4.º año toda la cosecha deberá ser consagrada al Señor como una celebración de alabanza. Por último, en el 5.º año podrás comer del fruto. Dice, si lo haces de esta manera, tu cosecha aumentará, yo soy el Señor tu Dios. Que es interesantísimo de la parábola, que el hombre, ya habían pasado 3 años del 4.º año, o sea que ya habían pasado 7 años, y si al árbol no lo habían arrancado antes porque ya había dado fruto, ¿me sigue? Ya habían pasado los 3 años que no debían tocarse, había pasado el año de la consagración, había dado frutos el primer año, probablemente el Señor no había llegado para comerse los higos, el otro año tampoco, pero el momento en que el Señor quiso irse a comer el fruto, ¿qué pasó? Que no lo encontró. Entonces esto es una buena noticia para los que están empezando en el Señor. Tienes 4 años para empezar a dar fruto, ¿viste? Por lo menos. Pero volviendo al contexto, pasa algo tremendo con la higuera. La higuera es un árbol muy particular. Porque cuando tú ves un árbol en la calle, tienes que imaginarte lo que es botánicamente correcto, y es el hecho de que la copa del árbol, lo que es visible del árbol, es proporcional debajo de tierra. Es decir, las raíces que sustentan un árbol deberían ser del mismo tamaño que la copa del árbol. ¿Usted sabía eso? Para poder nutrir las ramas del árbol. Hay una proporcionalidad entre lo que va arraigado en el suelo y lo que va hacia el cielo. Amén. Entonces, en la higuera hay un problema. La higuera es un árbol que tiene la tendencia a que llegue a un punto en su crecimiento donde invierte más energía en ampliar sus raíces que en fructificar y aumentar la copa. Y lo que pasa en estos casos es que el árbol deja de dar fruto y puede pasar años sin dar frutos hasta que no consigue algo que le ponga tope a las raíces. ¿Qué es lo hermoso que dice la parábola? Que el jardinero, ¿quién es el jardinero en el contexto espiritual? Jesús. Jesús es el jardinero. El que va a buscar el fruto, ¿quién es? Dios Padre, ¿verdad? Dios siempre está esperando conseguir frutos de nosotros, pero nosotros tenemos un defensor que es Jesús, aquel jardinero abogado además. ¿Qué dice? Vamos a esperar 1 año, Señor, ven acá. Yo voy a hacer 2 cosas. ¿Cuáles eran las 2 cosas que iba a hacer el jardinero? No, había una cosa antes de abonar. Voy a cavar alrededor y después voy a abonarlo. ¿Ustedes saben qué iba a hacer él cuando cavara alrededor de la higuera? Iba a cortar sus raíces, iba a limitar el tamaño de sus raíces. ¿Para qué? Para que el árbol tuviera la capacidad de dedicar más energía a crecer hacia arriba. ¿Qué representa eso? Nuestra cercanía con Dios.
como no iba a tener tantas raíces, ¿qué iba a hacer? Lo iba a abonar, iba a suplir los nutrientes que necesitaría el árbol en función de la pérdida de sus raíces. ¿Por qué? Porque eso era lo que el árbol necesitaba. ¿Para qué? Para que en la próxima temporada tuviera fruto. ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida personal? Bueno, usted puede tener 50 años en el Evangelio, pero si el Señor está esperando un fruto de usted y usted está estancado, no solo en lo espiritual, también en lo emocional, en su vida particular, en su vida física y personal, el Señor lo que agarra es una pala o un pico y empieza tac, 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 y te va limitando y tú dices, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo está estancado? Y le echas la culpa a cualquier cosa, es que es la situación del país. No, hermano, no hay ninguna situación del país, quítese eso de la cabeza. Dios está poniendo límites a su arraigo terrenal para que su vida pueda crecer de manera equilibrada. Amén. ¿Usted puede aceptar eso? Dele la gloria a Dios. No necesariamente es el fruto de algo que usted está haciendo mal, es que Dios sabe qué es lo que a usted le conviene y Dios puso propósito en usted. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas que usted se propone y el propósito de Dios? Porque hay una diferencia tremenda. Las cosas que usted se las propone basadas en expectativas a corto plazo. ¿Me sigue? Usted quiere tener una casa, usted quiere tener esto, usted quiere tener lo otro, usted quiere tener lo otro, mientras que las perspectivas de Dios para con su vida son eternas, trascienden. Entonces Dios te empieza a poner límites en lo terrenal y tú te frustras y tú dices, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? No, los que los aplastó la torre de Siloé no estaban haciendo nada mal y los que estaban en el templo orando y los mató Pilato tampoco estaban haciendo nada mal, pero Dios sabe lo que hace. ¿Usted sigue esto? Dios sabe lo que hace y cuando las cosas empiezan o como a bloquearse a tu alrededor, es Dios poniéndote límites. ¿Por qué Dios te está poniendo límites? Para que puedas arraigarte con Él y empezar a dar fruto. No, yo no soy un predicador gritón, perdón. Lo que pasa es que hay un peso en el corazón por esta palabra. Porque yo sé que muchos de ustedes están pidiéndole esa respuesta a Dios. ¿Por qué las cosas están tan mal o tan estancadas? No te sigas echando la culpa, no sigas perdiendo la pasión y entregándote al desánimo y a la flojera. Entiende que Dios está propiciando ciertas cosas para que en tu vida haya equilibrio. ¿Qué es lo verdaderamente impresionante de esto? Que en el caso de la parábola, Jesús no se limita a decir que iba a cavar alrededor, sino que él iba a abonar. ¿Y qué significa el hecho de que él abone? Que si bien Dios te está poniendo límites en lo terrenal, Él se está comprometiendo contigo a sustentarte cualquiera que sea la circunstancia. ¿De acuerdo? Él está haciendo su parte. Él está haciendo su parte y nos corresponde a nosotros hacer ¿cuál? ¿Y cuál es la nuestra? Devoción. Entiende que Dios no quiere estar en algunas cosas de tu vida, Dios quiere estar en todo en tu vida. Darle a Él el permiso, porque Dios es caballero, Dios no te va a meter a la fuerza en tu vida. Él quiere que tú lo hagas parte, no Él intrometerse. Amén. Porque esto es algo voluntario. Ahora, vuelvo y te repito, entonces está pasando todas estas cosas y tú dices, es que la broma es más o menos así. Claro que es así, porque ¿sabes qué? Dios tiene un propósito eterno contigo. Las cosas que tú sueñas, Dios ya las sobrepasó por mucho. ¿Por qué? Porque lo que Él va a traer a tu vida, lo que Él está haciendo y lo que Él tiene planificado hacer, siempre va a ser mejor que lo que tú puedas planificar. Y no te va a frustrar, te va a hacer sentir pleno, porque esa es la cuestión. El éxito, al modo de ver de la gente que no tiene a Dios, es alcanzar ciertas cosas. ¿Tú sabes qué es el éxito para nosotros? Sentirnos plenos. Sentirnos plenos, ¿qué es? Que las cosas vayan marchando. ¿Qué es que las cosas vayan marchando? Que tú, por ejemplo, en tu vida laboral haya bendición. No importa que las circunstancias no están tan bien, pero da, alcanza y sobra. Que en tu vida emocional las cosas están avanzando. ¿Por qué? Porque ya no eres pasto del fuego de tus emociones. Ya no te destruyes y te reconstruyes a diario 10 veces, sino que tienes control sobre la forma en que actúas y cómo respondes ante las circunstancias que te rodean.
Porque hay gente que es esclavo de sus emociones, ¿sí o no? Hay gente que vive triste todo el tiempo, entonces como está triste va, se encierra y apaga la luz. Y decimos, ¿es depresión? Sí, hay una enfermedad que se llama depresión. ¿Dónde empieza tu esclavitud? Donde si no te tomas las pastillas nunca sales de ese cuadro. Ahora entiendes las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere darte prosperidad en lo espiritual. ¿Qué es la prosperidad espiritual? Que alguien que se acerque a ti con una necesidad espiritual pueda hallar en ti un fruto que le alimente espiritualmente. Cuando todas esas cosas están presentes en tu vida, tú te sientes pleno y entiendes aquello que dijo Jesús de que Él vino a traerte vida y vida en abundancia. Esa es la abundancia de la que Dios habla. Ahora sí entiendes el pasaje, sí entiendes la profundidad de esto. Entonces, ¿es Dios el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Qué es lo que nos falta? Fe. Para poder tener devoción, elementalmente tenemos que manifestar fe. Hay gente que dice, no, yo ya no sigo orando por eso, porque ¿para qué voy a seguir fastidiando a Dios con eso? Yo no oro más, porque ya Dios no me responde. Yo mejor hago esto a mi manera, porque es que si yo espero hacerlo a la manera de Dios, se va a tardar demasiado. Pero todos los días estamos tentados con ese montón de cosas y cada uno en su vida particular sabe que está afrontando estas cosas. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Quedarse ahí inactivo y no hacer nada. Ni va a empeorar ni va a mejorar, pero ya sabes que está dentro de tu área de seguridad. Mantenerte en tu área de seguridad es frustrar el propósito de Dios para tu vida. Es falta de fe. Porque ¿sabes qué? Dios nunca te va a pedir cosas que se sean fáciles, jamás. Jamás te va a pedir cosas que te son fáciles. Las cosas que te pide Dios siempre van a parecerte difíciles y a veces hasta imposibles. Pero ahí está el secreto. Para lograr lo imposible hace falta sobrenaturalidad. Y la sobrenaturalidad es la parte que Dios le pone a nuestro débil esfuerzo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Y tener prioridades claras. Tener prioridades claras. Si tú no tienes prioridades claras, olvídate, Dios no va a poder hacer nada. Si tú pones, bueno, no quiero profundizar en esto porque tú me entiendes claramente que es tener las prioridades claras, ¿sí o no? Porque de repente me malinterpretan y yo le digo que hay que buscar primeramente a Dios y la gente sabe qué hace cuando escucha esto. Se encierra en su casa a orar todo el día y no hacen más nada. Claro, porque la palabra dice buscar primeramente a Dios y su justicia y todo lo demás. Pero se le olvida la parte de la justicia. ¿Cómo te va a bendecir Dios si tú no sales a trabajar? ¿Eso es lo justo, sí o no? ¿No es injusto que Dios te dé algo que tú no te mereces? Es injusto. ¿Y Dios es injusto? ¿Pero dónde se manifiesta la justicia de Dios? Cuando tú lo involucras en tus cosas. Entonces tú le dices, Señor, yo voy a salir a trabajar, sé que muchas cosas pueden salir mal, sé que de repente puedo que no venda nada hoy, pero yo voy a confiar en ti. Yo voy a hacer mi parte y haz tú la tuya. Y ahí se manifiesta la sobrenaturalidad de Dios. Y yo se los digo por experiencia, a mí me pasa bastante. Yo voy a atender a mis pacientes, Juan, no venga, que el abuelito le dio diarrea. Juan, mira, que el otro tiene gripe y que está tosiendo y no sé qué, y no se puede meter en la piscina. Entonces, hay días donde tú dices, ya va, y entonces, más o menos, ¿qué vamos a hacer? Y siempre tiene varias opciones. La primera es sentarte a quejarte, no, un día perdido. Hay gente que es así, sí, perdí todo este día y estaba llorando ahí sobre la leche de rama. Hay otros que dicen, bueno, tengo un día libre, hoy voy a dormir todo el día, ¿sí o no? Esto me lo mandaste tú, Señor, y ahí van echando moco suelto y esa casa toda sucia y toda pata para arriba. Pero Dios, o sea, yo te digo estas cosas para que tú lo puedas ver en tu vida cotidiana. Pero cada vez que te pase algo así, donde tú dices, ya va, esto no lo puedo controlar yo, todo se derrumbó, ¿qué es lo que hay que hacer? Busca ser útil, porque en la utilidad es donde Dios va a manifestar algo bueno para ti.
Eso que tenías tiempo, quería... Eso es vivir a Dios, eso es vivir con Dios, eso es darle a Dios la oportunidad de ser fructífero. Amén. Ok. Entonces este hombre había esperado 7 años para comerse algo y el año que él quiso comerse algo no consiguió nada. A veces le pasa así a Dios con nosotros, ¿oíste? A veces así le pasa a Dios con nosotros. Hay momentos donde Dios requiere de nosotros que nosotros hagamos algo que nadie más va a hacer como nosotros. Pero cuando llega a nosotros no estamos dispuestos. O no estamos disponibles, mejor dicho. Y una de las cosas importantísimas para uno como cristiano es estar dispuesto y disponible. Porque Dios requiere de uno cuando uno menos se lo espera. Que se lo digo yo que esta mañana está a las 6 de la mañana sentado en la poseta cuando recibí el mensaje. Dios es así, a usted le da risa, a mí también me da risa. El humor de Dios es negrísimo, ¿viste? Y Él se ríe con uno, no de uno, con uno. Porque dice, vamos a ver cómo va a reaccionar este o cómo va a reaccionar esta. Pero saben que yo me gozo, porque cuando vengo contra toda probabilidad a hacer algo que no había pensado hacer, veo que Él hace su parte sobrenatural y le doy gloria a Dios. Porque yo sé que usted está recibiendo la palabra. Gloria a Dios. Entonces, saben que tenemos un buen abogado. Usted puede ser que hasta el día de hoy no esté poniendo su esfuerzo, no esté poniéndole el empeño que debe. Pero Dios le vino a decir esto, el Espíritu Santo se lo está revelando, pero entienda que su jardinero está ahí abogando ante el Padre, le dice, ya va, déjalos ir este domingo a la iglesia porque este domingo les voy a decir esto a ver si reacciona. ¿Qué vas a hacer tú con lo que estás escuchando hoy? Si tú eres una persona proactiva en el Señor, ya debes estar pensando de qué Dios te está hablando y qué vas a hacer con lo que estás escuchando. Amén. Y mi esperanza y mi anhelo en el Señor es que cuando tú salgas de este lugar, salgas ya con la intención firme y la convicción firme y la fe activa para empezar a cambiar esas cosas que tú sabes que no estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque el Señor está en esta mañana diciéndole al Padre, Padre, espérate, dale un año más. Ellos se van a dar cuenta que todo lo que está pasando a su alrededor es porque yo lo estoy propiciando por su bien, pero no para generarle zozobra, ni tristeza, ni depresión, sino para que ellos se den cuenta que yo estoy aquí para abonarlos y para suplirles y para sustentarlos y para levantarlos. Y que cuando ellos se den cuenta de eso no dependan tanto de lo que pueden hacer, sino que dependan más de mí, que todo lo que hagan, sea mucho, sea poco, lo hagan conmigo. Y que puedan crecer en la misma proporción que se arraigan a la tierra hacia el cielo. Porque nuestro destino no está en esta tierra, nuestro destino está en el cielo. Pero que nuestros frutos sean frutos que verdaderamente puedan ser nutritivos para otros. Que puedan hacer que otros deseen creer y confiar y avanzar y caminar y descubrir su propósito en el Señor, como nosotros lo estamos haciendo. Y que entendamos que no es un asunto de perfección, es un asunto de operatividad. Dios va haciendo un trabajo en nosotros de perfeccionarnos, pero es un trabajo, es un proceso. Si usted está esperando ser perfecto para fructificar, se va a morir sin dar fruto. Empiece a fructificar de una vez. Empiece a dar fruto de una vez. Empiece a estar disponible y dispuesto para Dios. Deje de estar quejándose tanto. Deje de estar echándole la culpa a las circunstancias, a la situación del país, a que es que en esa iglesia a mí no me ministra, etcétera, 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 etcétera. Porque de eso no va a depender que usted sea... Mire, si usted está aquí, usted decidió estar aquí porque esta es su familia espiritual. Pero es usted el que nosotros estamos necesitando para que esta familia espiritual se multiplique. ¿Usted ha entendido eso? Y es importante que usted crezca y que usted se prepare y que usted avance. En esta iglesia usted tiene todo lo que necesita para crecer, para creer, para fructificar. Porque hace 20 años yo entré en este lugar y yo era un muchacho. Y yo le había orado al Señor y le había dicho, solo lo único que le había pedido a Dios cuando me vine para esta isla fue, Señor, llévame un sitio, llévame un lugar que sea tierra fértil y que me permita crecer y fructificar.
y contra toda circunstancia, el Señor lo hizo aquí, conmigo. Y yo sé que si Él lo hizo conmigo, usted que es mejor que yo, lo va a hacer también con usted. Hay 3 cosas que yo quiero que usted recuerde de todo lo que dice este mensaje, que son importantes. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida. ¿Usted le entregó su vida a Dios? Eso le da derecho a Dios a ir a buscar fruto en usted. Amén. Porque Él no lo obligó. Entonces Él tiene derecho a ir a buscar fruto porque usted voluntariamente le entregó su vida. Amén. Con la resurrección de Cristo vino un periodo, una dispensación que es la dispensación de la gracia. ¿Saben qué? Nosotros vivimos en ese estado de gracia de Dios. Ese estado de gracia en el que estamos viviendo es ese año extra que le pidió Dios, que le pidió el jardinero al dueño de la viña. Dios nos está dejando pasar muchas cosas que en otras circunstancias no nos dejaría pasar. Pero entienda que este tiempo tiene un límite. Y como ninguno de nosotros sabe cuándo es que tenemos que hacer, ponernos las pilas y hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Porque Dios no nos dice, yo voy a venir fulano día. Porque nos conoce. Si Él nos dice, vengo el año que viene, en diciembre de este año es que todo el mundo se pone las pilas. No es así cuando le piden hacer algo, que tiene que hacer tal cosa. Falta un mes, lo hacen el día anterior. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Dios no deja en esta zozobra? En el mejor sentido, porque Él necesita que todos los días estemos listos. Amén. Y lo otro es que el Señor anhela que dejemos de aferrarnos a lo terrenal y que pongamos nuestro esfuerzo en crecer verticalmente hacia Él. Él se va a encargar de que nuestra vida terrenal tenga sentido, esté suplida y no sea lo suficientemente estable para que podamos crecer espiritualmente. Amén. Pero Él hace su parte y nosotros. Si el árbol no extiende sus ramas y sus hojas, no hace fotosíntesis. ¿Qué pasa si no hace fotosíntesis? Se muere. Entonces, sea que usted esté o no esté dando frutos en este momento, empiece a hacer fotosíntesis en el Señor, ¿oyó? Llénese de Él, cúbrase de Él. Entienda que Él no es una cosa que usted hace, sino que Él quiere estar inmerso en todas las cosas de su vida. Amén. Que Él quiere. Sí, Él quiere ser importante para usted, amén. Pero Él no lo va a obligar a que usted se lo lleve para donde usted va. Recuérdate de algo, Dios es un Padre responsable y Él está consciente de todo lo que tú necesitas en todas las áreas de tu vida. Él está dispuesto a hacerlo. Pero no nos podemos quedar simplemente inertes esperando que Dios haga todo. Tenemos que ponernos manos a la obra y tenemos que confiar en ese amor, en ese cuidado, en esa provisión de Dios. Amén. Él está haciendo mucho por nosotros. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, veremos cómo nuestra vida y nuestro entorno cambia completamente y nuestras circunstancias cambian completamente. Amén. Entonces yo le estoy diciendo todas estas cosas para que no siga estancado o estancada, sino para que pueda darle a través de la fe la oportunidad a Dios de hacer de su vida una vida de éxito y calidad, una vida plena y abundante. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Póngase de pie y vamos a orar. Bendito Dios y Padre de misericordia, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pido por mi vida y por la vida de cada una de las personas que has traído a este lugar en esta mañana, que esta palabra les pueda hacer reflexionar y entender que nuestra responsabilidad ante ti es dar frutos, ser fructíferos, y que nuestras circunstancias presentes y futuras siempre van a estar en tus manos porque nosotros te entregamos nuestra vida. Entonces ayúdanos a ser proactivos, a poner de nuestra parte, a tomar la decisión cada día de creer en ti y de creerte a ti y de avanzar. Que dejemos de un lado toda excusa o todo sentimiento de frustración y que podamos llenarnos de fe, de esa esperanza de saber que en ti, Señor, podemos ser fructíferos, exitosos, bendecidos, productivos.
Que todas esas cosas que aparentemente nos están frenando y nos impiden actuar como quisiéramos actuar, las desechemos y que no las usemos como excusa. Que podamos poner nuestra mirada en ti. Que podamos tener la valentía y el esfuerzo de ir paso tras aquello que tú nos has planteado hacer, Señor. Ayúdanos a vivir con la emoción de saber que nuestro tiempo, nuestra vida y todo lo que tenemos es tuyo y que lo tenemos a tu disposición. Y demuéstranos, Señor, que somos importantes para ti y que tú quieres, Señor, que manifestemos frutos que otros puedan comer, que otros puedan gustar, Señor. Que nuestra vida marque la diferencia, Señor, y que podamos cumplir tu propósito, Padre. Gracias por darnos un propósito y bendícenos a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.